Hay una pregunta que casi nadie se hace en serio. No cuándo va a subir Bitcoin, no si es buen momento para comprar. La pregunta interesante es, ¿cuánto Bitcoin necesitas para no tener que trabajar? No para ser millonario, sino para cubrir tus gastos del mes. Para que el dinero llegue sin que tú tengas que ir a buscarlo. Hoy hacemos ese cálculo, con números reales, y con 3 escenarios que cambian completamente la respuesta. Soy Tronch. Y esto es lo que los datos dicen cuando haces la pregunta correcta. Antes de entrar en los números de Bitcoin, necesito explicarte la herramienta que vamos a usar para hacer este cálculo. Se llama la regla del 4%, y la usan desde hace décadas personas que han conseguido dejar de trabajar sin ser millonarios en el sentido tradicional. La idea es sencilla. Si tienes un capital invertido y retiras el 4% de ese capital cada año, estadísticamente ese capital dura indefinidamente. No se agota, porque el crecimiento del activo compensa lo que retiras. Vamos con un ejemplo concreto para que quede claro. Si quieres ingresar 1.500 euros al mes, necesitas 18.000 euros al año, y para que ese retiro del 4% cubra 18.000 euros al año, necesitas un capital de 450.000 euros. Retiras el 4% anual y ese capital, si el activo crece a un ritmo razonable, estadísticamente no se agota. Eso es lo que vamos a calcular hoy, pero con Bitcoin y a 3 precios diferentes. Porque la respuesta cambia radicalmente dependiendo de dónde esté Bitcoin cuando tú acumules esa cantidad. Empezamos con el precio de hoy. Bitcoin cotiza en este momento alrededor de entre los 75.000 y los 80.000. Al cambio actual, aproximadamente serían los 71.000 o 72.000 euros por Bitcoin. Vamos con 3 objetivos de renta mensual distintos y lo que necesitas en Bitcoin para conseguirlos hoy. Objetivo 1. 1.000 euros al mes, 12.000 euros al año. Capital necesario aplicando la regla del 4%, 300.000 euros. ¿Cuántos Bitcoins son 300.000 euros al precio de hoy? Aproximadamente 4,2 Bitcoins. Objetivo 2. 1.500 euros al mes. Lo que viene siendo un sueldo medio en España, 18.000 euros al año. Capital necesario, 450.000 euros. En Bitcoins a precio actual, aproximadamente 6,3 Bitcoins. Objetivo 3, 3.000 euros al mes, 36.000 euros al año. Capital necesario, 900.000 euros. En Bitcoins, aproximadamente 12,7 Bitcoins. Y aquí alguien me va a decir, Tronch, 12 Bitcoins son casi 1 millón de euros. Eso es imposible para mí. Completamente entendido. Y por eso el siguiente escenario lo cambia todo. Fíjate. Escenario 2. Bitcoin a $200.000, aproximadamente 185.000 euros. ¿Es posible? Los datos históricos dicen que Bitcoin ha multiplicado por más de 10 en cada ciclo alcista documentado, desde el mínimo de 2022 en $16.000 hasta el máximo de 2024 en 109.000, multiplicó por casi 7 en menos de 2 años. $200.000 no es una promesa, es un escenario que los datos históricos no descartan. ¿Qué pasa con los mismos 3 objetivos a ese precio? Objetivo de 1.000 euros al mes. Necesitas 300.000 euros en capital. A 185.000 euros por Bitcoin son aproximadamente un Bitcoin y 6 décimas. Objetivo de 1.500 euros al mes, 450.000 euros de capital. En Bitcoins a ese precio, aproximadamente 2,4 Bitcoins. Objetivo de 3.000 euros al mes, 900.000 euros, aproximadamente 4,9 Bitcoins. Imagina a Laura, 38 años. Tiene un trabajo estable pero lleva 2 años acumulando Bitcoin con DCA, 50 euros al mes. En este momento tiene alrededor de 0,15 Bitcoins. No parece mucho, pero si Bitcoin llegara a $200.000, esos 0,15 Bitcoins valdrían alrededor de 27.000 euros. No es suficiente para vivir de ello, pero Laura no ha parado de acumular. Dentro de 5 años más de DCA, con 50 euros al mes, podría tener alrededor de 0,40 Bitcoins. A $200.000, 74.000 euros. Todavía no llega al objetivo, pero con un Bitcoin y 6 décimas para el objetivo de 1.000 euros al mes, Laura ya tiene más de la mitad del camino recorrido. Y lo habría hecho en 7 años. Creedme, el tiempo vuela. No es tanto como parece. El problema es que somos impacientes. Pero vayamos al tercer escenario, porque es donde todo cambia de verdad. Escenario 3. Bitcoin a $500.000, aproximadamente 463.000 euros. ¿Parece demasiado? En 2020, cuando Bitcoin estaba en $10.000, decir que llegaría a 100.000 parecía imposible. En 5 años multiplicó por 10. No estoy diciendo que vaya a llegar a 500.000. Estoy diciendo que los datos históricos y la estructura matemática del activo no lo descartan en un horizonte de 10 años. Vamos con los números. Objetivo de 1.000 euros al mes. 300.000 euros de capital necesario. A 463.000 euros por Bitcoin. Necesitas 0,65 Bitcoins. Menos de un Bitcoin. Y aquí viene el dato que más impacta cuando lo ves por primera vez. Objetivo de 1.500 euros al mes, 450.000 euros de capital. A ese precio de Bitcoin necesitas aproximadamente 0,97 Bitcoins, prácticamente un Bitcoin.
Un solo Bitcoin, a $500.000, generando el 4% anual, cubre un sueldo de 1.500 euros al mes sin tocar el capital. Y el objetivo de 3.000 euros al mes. Necesitas aproximadamente 1,94 Bitcoins, menos de 2. 2 Bitcoins para una renta de 3.000 euros mensuales sin trabajar. Ese es el cálculo que casi nadie hace cuando compra su primera fracción de Bitcoin. Y sé exactamente lo que estáis pensando ahora mismo. Primera objeción. Tronch, esto asume que Bitcoin va a 500.000. Nadie puede garantizar eso. Tienes toda la razón. Nadie puede garantizarlo. Lo que sí podemos hacer es entender que el mismo cálculo funciona a cualquier precio. Si Bitcoin se queda en 200.000 para siempre, el objetivo cambia, pero la herramienta es la misma. El punto no es adivinar el precio. El punto es entender cuánto necesitas acumular en función de dónde llegue. Segunda objeción. ¿Y los impuestos cuando retiro el 4%? Pregunta fundamental. En España, las ganancias patrimoniales tributan entre el 19 y el 28% dependiendo del importe. Eso significa que tu retiro real tiene que ser algo mayor para cubrir esa carga fiscal. Si necesitas 12.000 euros netos al año, tendrás que retirar alrededor de 14 o 15.000 euros brutos. Eso ajusta ligeramente el capital necesario al alza, pero no cambia la estructura del cálculo. Tercera objeción. ¿Y si Bitcoin baja un 50% justo cuando empiezo a retirar? Esa es una pregunta muy buena, y la respuesta es la misma que para cualquier activo volátil. La regla del 4% funciona mejor cuando tienes un colchón de liquidez de 1 o 2 años de gastos en activos estables, para no tener que vender Bitcoin en el peor momento. No retiras en las caídas, retiras cuando el activo está en zona de precio razonable, con sistema, no con necesidad. Y si llevas varios vídeos conmigo, ya sabes que aquí venimos a hacer los cálculos que casi nadie se sienta a hacer. Si este vídeo te está haciendo pensar en serio en cuánto llevas acumulado y cuánto te falta, suscríbete a Tronch, que me hace ilusión verte por aquí. El botón está ahí abajo y no duele. Pero vayamos con un clásico del canal, nuestra regla de Tronch. Hay algo que los números de hoy dejan muy claro. La mayoría de la gente pregunta ¿cuándo va a subir Bitcoin? La pregunta correcta es ¿cuánto necesito acumular antes de que suba? Porque cuando Bitcoin llegue a 200.000 o a 500.000 dólares, el que no haya acumulado antes ya no puede comprar lo suficiente. El precio habrá cambiado, pero el número de Bitcoins que necesitas para vivir de ello seguirá siendo el mismo. No acumulas para vender cuando suba, acumulas para que el activo trabaje por ti cuando llegue al precio que hace que el cálculo funcione. Esa es la diferencia entre el que especula y el que construye. Y hablando de construir con sistema, si todavía no tienes claro cómo estructurar tus entradas para acumular sin sobreexponerte, en el canal tienes el vídeo donde analizamos exactamente eso. Cómo funciona el DCA con 50 euros al mes durante 5 años, con datos reales de 3 periodos históricos distintos de Bitcoin. Te lo dejo en la tarjetaza de arriba porque lo que acabamos de calcular hoy cobra mucho más sentido cuando ves los números del DCA en la práctica. La semana que viene vamos a ver algo que conecta directamente con lo de hoy, porque saber cuánto necesitas acumular está bien. Pero hay una pregunta más difícil todavía. ¿Cómo sabes si vas por el buen camino? ¿Cómo mides si tu ritmo de acumulación actual te lleva al objetivo o te deja corto? El próximo domingo veremos ese cálculo y los números van a sorprender a más de uno. No te lo pierdas. Hasta aquí el vídeo de hoy, Tronquis. Recordad, no se trata de adivinar el precio, se trata de entender cuánto necesitas antes de que ese precio llegue. Poco más, así que, como siempre me despido, os mando un abrazaco rompecostillas.